Capítulo 4, hermanos. ¿Ya lo tiene, hermano? Aleluya, por ahí déjeme agua. Ok, dice así la palabra, hermano. Vamos a leer esta palabra, amén, en el nombre de Jesús. Dice así, verso 1, hermano. Ya todos estamos ahí, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Dice así, dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Ir a Betel y prevaricar, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad y publicad ofrendas voluntarias, pues que así queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. ¡Aleluya! También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover, y sobre una parte llovió, y la otra parte la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir alrededor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te has de hacer esto? ¿Por qué te has de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¡Aleluya! Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Amén. Vamos a dar una ofrenda de aplauso al Señor. Y vamos a hacer una pequeña oración, dándole gracias a Dios. Amén. Ok, vamos a orar. Bendito Dios, amado Padre, gracias te damos, Señor, por este día maravilloso. Señor amado Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tus siervos, Señor, bendice a cada joven y cada niño, Señor, que se encuentra en este lugar. Señor, permítenos mirar esta enseñanza, Señor, que es una enseñanza grande, Señor, para nuestras vidas, en nuestros corazones
reciban esta palabra, Señor, que tú traes a cada uno de nosotros. Usa mis labios, Padre, para transmitir, Señor, esta enseñanza a cada uno de mis hermanos. Permíteme hallar gracia delante de tu presencia y delante de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, lo hacemos para alabanza de tu divina gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito. Gracias, Señor. Vamos a darle una ofrenda de aplausos. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a tomar asiento, hermano. Vamos a empezar con esta enseñanza. Tome su asiento, hermano. Póngase cómodo. En verdad, Dios, hermano, lo estaban diciendo, hermano, nos estimó las acciones de gracia. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Amén. Realmente, Dios, hermano, ha estado siempre cuidando de cada uno de nosotros. Amén. Hemos estado, hermano, en medio de necesidades. Hemos estado luchando, hermano, esforzándonos por servirle al Señor en medio de grandes necesidades. Y hemos mirado, hermano, que su brazo poderoso ha estado ahí para ayudarnos. Amén. Y hoy en esta noche, hermano, vamos a mirar algo muy importante. Aleluya. Usted, hermano, sabe que es una evidencia. Aleluya. Todos yo creo que sabemos que es una evidencia. Amén. Pero ahora en esta noche, hermano, la enseñanza que tenemos de parte del Señor dice así, hermano, la enseñanza es las evidencias de un encuentro con Dios. ¿Amén? Las evidencias, hermano, de un encuentro con Dios. Ahora, nosotros creo, hermano, que cada uno de los que estamos aquí sabemos y entendemos, hermano, que es una evidencia. Amén. Es algo, hermano, que nosotros por allí, hermano, nos dicen algo. En veces alguien nos llega a contar algo y en veces dudamos de las cosas. Amén. Pero cuando, por ejemplo, alguien nos trae una prueba, nos trae algo para comprobarnos que lo que nos está diciendo es verdad, entonces esto, hermano, se convierte en una evidencia para nosotros. ¿Amén? Hablar de una evidencia, hermano, estamos hablando de algo muy importante. Muchas de las veces, hermano, nosotros no creemos en muchas cosas, pero cuando nosotros tenemos o mostramos una evidencia, nosotros muchas de las veces por esa evidencia salimos culpables o salimos inocentes. ¿Amén? Delante de un juez, hermano, cuando el hombre muchas de las veces es acusado de un delito que él no cometió, el juez, hermano, para aquella persona que se está defendiendo necesita también tener evidencias de parte de la parte acusadora y la parte que se está defendiendo. ¿Amén? Entonces, en base de las evidencias que presentan al juez, el juez toma una decisión para dar un veredicto, para dar el fallo a un lado o a otro, según quien tenga la razón. Entonces, hermano, como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener algo para mostrar. ¿Ven? El mundo, hermano, muchas de las veces no cree en nosotros porque muchos hermanos, hermano, muchos siervos de Dios le han fallado a Dios de una manera muy fea, hermano, muy horrenda. Hay siervos, hermano, que desafortunadamente se han equivocado. No estamos juzgando, estamos de alguna manera analizando que se han equivocado, hermano, y por mucho, hermano, por mucho que hayan tenido un testimonio bueno durante 15 o 20 años, con una falla, hermano, de una magnitud, hermano, como la que tuvo, por ejemplo, el rey David. ¡Aleluya! Ese testimonio, hermano, de 15 o 20 años se viene abajo. Amén. Y la gente, hermano, empieza a decir, ¿para qué voy a la iglesia? O sea, ¿para qué voy a la iglesia si esta persona me predicó, esa persona me enseñó, esa persona me instruyó, pero ahora anda haciendo lo que él me decía que no era bueno? Entonces no es necesario, no tiene caso que yo vaya a la iglesia para estar un tiempo en la iglesia y después andar como esta persona. ¡Aleluya!
Bueno, eso es lo que piensan las personas, hermano, porque piensan que los cristianos somos perfectos. ¿Amén? Porque piensan que los cristianos vamos a alcanzar esa perfección que existe en Dios. Entonces, muchas de las veces, hermano, nosotros estamos en ese punto, e incluso nosotros mismos podemos llegar a de alguna manera a ofendernos, a criticarnos, a juzgarnos. Muchas cosas pueden pasar entre nosotros. Pero ciertamente, hermano, estamos hablando de una evidencia, o de unas evidencias que tienen que haber entre el pueblo de Dios. Ahora, mucha gente, hermano, está sobre esto que le comenté, pero también mucha gente, hermano, está mirando a aquella persona que cuida, hermano, que procura estar cerca de Dios, que guarda su testimonio, y que delante de los hombres, hermano, que no conocen de Dios, hay algo que mira. Por aquí alguien, la hermana Belén estaba diciendo, hermano, aunque no somos una iglesia perfecta, aunque tenemos fallas, aunque tenemos problemas, pero algo se ha mirado en este lugar. Y yo creo que sí, hermano. Yo creo que sí, pero ¿sabe qué, hermano? Esa parte es parte de la evidencia que nosotros estamos mostrando a aquellas personas que no conocen de Dios. Pero las evidencias, hermano, la evidencia que tienen que ver nosotros debe ser tan real, tan original, hermano, como aquella palabra que nos trajo el pastor, hermano. Amén. Donde nosotros, hermano, tenemos que representar a Dios, al Dios que le servimos dignamente. Entonces, la pregunta, hermano, para nosotros, ¿qué nosotros le estamos mostrando a la gente? ¿Qué le estamos mostrando a la gente? Porque mire, sí podemos nosotros, hermano, hablar a la gente, porque para eso fuimos llamados, ¿no? Para hablarle a la gente. Pero las evidencias que hay en nosotros, hermano, de que nosotros somos hijos de Dios, porque una persona, hermano, que no conoce a Dios, una persona que no le sirve a Dios, obviamente, hermano, no te va a hablar de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, para que tú escuches de Dios, para que alguien te hable de Dios, tiene que ser una persona que conoce de Dios. ¿Amén? Pero cuando tú te le acercas a una persona y le empiezas a hablar de Dios, hay una parte muy importante que muchos de nosotros hemos ignorado. En cuanto tú le empiezas a hablar palabra de Dios a una persona, aquella persona no va a ser dejada de una manera tan fácil por el enemigo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el enemigo va a tener en la mente de aquella persona, en el corazón de aquella persona, y aquella persona va a empezar a mirar lo que tú haces. Si tú miras a aquella persona y le dices, ¿sabes qué, hermano? Lo miras en una necesidad y te acercas tú y le dices, ¿sabes qué, hermano? Ten fe. Es necesario tener fe. Pero por ahí aquella persona que tú te le acercaste y le hablaste de la palabra de Dios y le dijiste que era necesario tener fe, por ahí en algún momento te mira a ti que estás en una necesidad. Incluso posiblemente hasta alguien de nosotros nos haya pasado y se nos hayan acercado, oye, no me dijiste el otro día que tenías que tener fe. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás acongojado? ¿Por qué te preocupas si tú me hablaste de un Dios poderoso? Entonces, hermano, las evidencias o la evidencia que nosotros tratamos de mostrarle a aquella persona en aquel momento, pues fue fácil. Porque es fácil decirle a una persona en medio de la necesidad que tenga fe, que tenga confianza en Dios. Pero cuando la prueba, la lucha viene a nosotros, ahí es cuando verdaderamente, hermano, si hay una evidencia de que nosotros somos cristianos, creyentes, verdaderos de Dios, ahí es donde se tiene que mirar. ¿Saben por qué? Porque van a decir, oh, ¿sabes qué? Esa persona que me habló de la fe es una persona que tiene fe. Está en momentos de necesidad, pero es una persona que está confiando en Dios. Está en momentos de necesidad, pero lo miro que está cantando alabanzas. Miro que tiene un enfermo, un familiar enfermo, pero no deja de hablar de la palabra de Dios. No deja de cantarle alabanzas a Dios.
Esa, hermano, es una verdadera evidencia de una persona que ama a Dios, que verdaderamente le ha entregado la vida a Dios. Pero cuando la gente, hermano, mira algo diferente en usted y en mí, ciertamente, hermano, podemos ser los mejores predicadores, nos podemos hablar bonito a la gente, pero cuando la gente, hermano, no mira un buen testimonio en nosotros, no mira las evidencias de un verdadero siervo de Dios, empieza a caer, hermano, empieza a fallar, empezamos, hermano, a devaluar nosotros ese testimonio. Entonces hay mucha gente, hermano, que no cree, que no quiere venir al camino de Dios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchas personas se han equivocado, han dado un falso testimonio, y ese es el punto que nosotros debemos de cuidar, hermano, de entender. Entonces aquí, hermano, lo que nosotros miramos en la palabra de Dios está hablando, hermano, está hablando de un profeta. Mira, hermano, este profeta, y no sé si alguien lo ha leído y ha leído la introducción antes, dos hojas, una hoja, dos hojas, antes de que empiece. Y dice, hermano, que era una persona humilde. Era una persona, hermano, que andaba en el campo. Era una persona, hermano, que se alimentaba de los... Es más, no tenía ni higos, hermano. Hablamos de las higueras. Ellos no, dice la palabra de hermano, que no comían ni higos buenos, dice que comía higos silvestres. Aleluya. Era una persona, hermano, humilde. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios le plació escoger a este varón. Gloria a Dios. Amén. Gloria y le dijo, ¿sabes qué era? Te voy a llamar para que tú lleves un mensaje fuerte a mi pueblo Israel. El pueblo, hermano, miramos allí y empieza, hermano, como en unos 7, 8 versículos, el Señor, hermano, dice, pero no me quisiste oír, pero no pusiste atención a mi palabra. Dice, te mandé esto, te hice tener hambre, te hice pasar necesidades, pero aún y así te volviste a mí. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la palabra del Señor, aún en medio de esas situaciones, aún en medio de esas cosas, hermano, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Amén, amén. Mira, hermano, muchas de las veces hemos sido rebeldes a la palabra de Dios. Muchas de las veces hemos sido rebeldes al mandamiento del Señor. Muchas de las veces hemos estado en enemistad unos con los otros aquí en la iglesia. Muchas de las veces, hermano, es más, por ahí, hermano, hasta a veces nos andamos sacando la vuelta para no saludarnos. ¡Aleluya! Pero ¿sabe qué, hermano? El Dios que tenemos ha sobrepasado esas cosas. Pero Él no quiere, hermano, que caminemos así. Él no quiere, hermano, que haya algo en contra de su hermano, dice. Él no quiere, hermano, que su corazón se enferme. Él no quiere que su corazón se contamine. Él quiere que usted sea un cristiano verdadero, hermano. Un cristiano que aprenda a no hacer acepciones de personas. Gloria a Dios. Es lo que está buscando Dios en nosotros. Amén. Y para eso, hermano, se requiere de algo importante. Hay que entregar, hermano, nuestro corazón a Dios. Amén. ¿Sabe para qué, hermano? Para que nosotros podamos presentar esas evidencias, hermano, delante de aquellas personas que no conocen a Dios. Aleluya. Ahora, la palabra de Dios, hermano, no nos enseña y nos dice que vamos a hacer una iglesia próspera por un buen predicador. La palabra de Dios no nos enseña que vamos a hacer una iglesia próspera porque nos vestimos bien, porque no participamos de muchas cosas del mundo. La palabra de Dios nos enseña, hermano, nos dice que nosotros vamos a ser conocidos como verdaderos hijos de Dios, hermano, cuando yo y usted nos amamos unos a los otros. Amén. La evidencia, hermano, de la iglesia para el mundo es el amor entre usted y yo. Por eso le decía al principio, hermano, porque si nosotros le decimos a una persona que Dios lo ama, obviamente no le estamos mintiendo, porque Dios ama a las personas. Pero lo invitamos a este lugar, hermano, ¿con qué? Con la intención de que conozca a Dios.
Amén. Pero muchas de las veces esa persona no sabe, hermano, que lo estamos invitando y le estamos hablando bonito de Dios, pero en nosotros hay algo en contra de un hermano. Aleluya. Y esa persona, hermano, en un momento se va a dar cuenta de que nosotros no somos sinceros. De que nosotros no éramos la persona que nos presentamos delante de esa persona. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque yo y usted no nos vamos a acercar a una persona y le vamos a decir, ¿sabes qué, hermano? Te invito a la iglesia, pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. No todos nos llevamos bien. Gloria a Cristo Jesús. No le vamos a decir eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque los espantamos. Pero sin decírselo, participamos de estas cosas. Aleluya. Entonces esa persona, y le digo, ¿sabe por qué, hermano? Le digo porque yo lo viví. Porque yo personalmente lo viví. A mí me hablaron, hermano, de muchas cosas hermosas y yo las miré dentro de la iglesia. Pero después empecé a mirar cosas que había y dije, yo no las miré en el principio en esta persona, pero las empecé a mirar. Ahora, no tenemos que poner la mirada en el hombre, porque si yo hubiera puesto la mirada en el hombre, hermano, ya no estuviera aquí. Ya no estuviera sirviéndole a Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso nos sirve a nosotros ¿para qué? Para nosotros entender y no hacer, hermano, lo mismo que ha hecho. Si usted y yo, hermano, miramos que un hermano se equivocó, que una hermana se equivocó, no es para que yo y usted, hermano, vayamos a equivocarnos también. Es para que yo y usted miremos que no es bueno equivocarse. Entonces muchas de las veces nosotros pensamos, hermano, y decimos, oh, es que sabes que Dios permitió que pasara esto para que yo aprendiera. Mira, hermano, ha llegado a pensar mucha gente que ha salido de la iglesia, que Dios quería que salieran de la iglesia y anduvieran haciendo sus aberraciones allá afuera para comprender cuál era la voluntad de Dios. Eso es contrario a la voluntad de Dios, hermano. Es contrario, ¿sabe por qué? Porque entonces no estaríamos hablando, hermano, de que Dios te está enseñando una verdad. Si Dios te está enseñando una verdad es porque Él no quiere que vuelvas a la mentira. No te va a sacar Dios, hermano, para que adulteres allá afuera, para que forniques y aprendas y digas, oh, estaba mal. Dios dentro de la iglesia, hermano, nos está enseñando a guardarnos de esas cosas. Pero ¿sabe por qué una persona llega a adulterar? ¿Sabe por qué una persona llega a fornicar, hermano? Porque no estamos cerca de Dios. Porque no tenemos una buena relación con Dios. Porque no tenemos una buena comunicación con Dios. En el principio todos los que estamos aquí, hermano, estábamos súper enamorados de Dios. Nos dejábamos todo, lo hacíamos todo por el Señor. Pero nos hemos dado cuenta, hermano, que al pasar el tiempo, las luchas, las pruebas que ha traído el enemigo a nuestra vida, a muchos de nosotros, hermano, posiblemente nos han desanimado. Y ya no queremos seguir. Pero ¿sabe qué, hermano? La palabra de Dios dice que en veces usted y yo vamos a pasar necesidad. ¿Para qué, hermano? Para que en medio de esa necesidad reconozcamos y busquemos a Dios. Si no hemos buscado a Dios, hermano, de una manera verdadera, tenemos que buscarlo. El Señor está diciendo aquí al profeta, hermano, ve y diles que los hice pasar esto, que los hice tener hambre, que los hice, les llevé estas plagas, les di esto. Pero dice, en ningún momento miré una reacción del pueblo a decir, Señor, hemos pecado contra ti. No vamos a volver a ti. Pero en medio, hermano, de toda esa rebeldía, en medio de todo eso, Dios, hermano, tuvo misericordia. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos perdonó a Israel? ¿Cuántas veces, hermano, a punto de destruir a Israel, Dios, hermano, se arrepentía? Muchas veces. Muchas veces el pueblo, hermano, llegó a un punto de cuando Dios decía, hermano, ¿sabes qué? Me arrepiento de haber llamado a este pueblo necio, decía, sin entendimiento. Miren que descendió pan del cielo y incrédulos. Miren que abrí el mar
ese gran obstáculo que tenían enfrente y aún así siguen renegando de mí. Aleluya. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros hemos estado en necesidad y en vez de decir, en vez de reconocer y decir, ¿sabes qué, Señor? Hay necesidad de buscar tu presencia. Muchas de las veces, hermano, nos molestamos, nos desanimamos y ya no queremos seguir. Aleluya, gloria a Dios. Pero dice, hermano, el versículo 12, allí de Amós, yo se lo voy a leer, hermano, dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué he de hacer esto? Dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Yo no sé, hermano, cuántos de los que estemos aquí tengamos esa disposición para venir a un encuentro con Dios. Amén, gloria a Dios. Mira, hermano, muchas de las veces yo y usted nos hemos olvidado del pacto que hicimos con Dios. Nos hemos olvidado, hermano, del pacto que hicimos con nuestra esposa, posiblemente. Cuando nos casamos estábamos, hermanos, entusiasmados, enamorados, felices, queríamos que llegara ese tiempo. ¿Ven? Es más, ¿sabe qué, hermano? Pasaban las horas allí y parecían segundos los que pasaban cuando estábamos ahí. ¿Ven? Yo me acuerdo, hermano, cuando iba a visitar a mi esposa, cuando era mi novia, salía a las 2 de la tarde, llegaba y me bañaba y me iba para su casa. Yo vi que a la hermana María, la hermana vi que ya los tenía enfadados todos los días, hermano, y me iba, para mí estar ahí a las 3 de la tarde, hermano, a las 12 de la noche, a la 1, no me quería ir todavía, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Allí comía, allí cenaba, ¿no? Y pues gratis, hermano, a quien no le conviene eso. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso es lo que hace el amor. Especialmente, hermano, eso es lo que hace el amor. ¿Sabe que no te enfadas de pasar tiempo con la persona que amas? Muchos de nosotros, hermano, ya no pasamos el tiempo aquel hermoso que pasábamos con Dios en su presencia. Muchos de nosotros venimos por 5 minutos aquí, hermano, incluso en el tiempo de la oración. Estamos cumpliendo con la hora, hermano, pero no estamos cumpliendo con lo que Dios está pidiendo. ¿Sabe qué, hermano? No importa si es 1 hora o 2 horas, no importa, hermano, si es 15 minutos o 20 minutos, depende de tu corazón cómo venga a buscar la presencia de Dios. Aleluya. Depende de tu corazón cómo viene a buscar la presencia de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aquella persona, hermano, que ya se enfadó, aquella persona que ya no quiere estar con su compañero, aquella persona que ya no quiere estar con su compañera, algo ha pasado allí, hermano, para que ya no quieran estar. Ese pacto, hermano, de amor, ese pacto de compromiso, ese trabajo, hermano, se ha dejado de hacer. ¿Sabe por qué? Porque una relación, hermano, entre un esposo y una esposa no puede ir para abajo, hermano. Un verdadero matrimonio, una verdadera relación, hermano, no puede ir de arriba hacia abajo. No, hermano, no puede ser eso. Una relación verdadera, hermano, va de menos a más. Y a más, hermano. Entonces quiere decir, hermano, que si usted se casó enamorado y ya no siente el mismo amor por su esposa, hermano, quiere decir que hay un problema. Pero el problema no es de Dios. El problema es de usted y es mío. El problema es mío o es de mi esposa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si nosotros nos preocupamos y alimentamos, hermano, ese pacto, ese compromiso, nuestros hogares, hermano, van a alcanzar la felicidad y la paz que Dios quiere poner en un matrimonio. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, buscamos esas cosas? ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo, hermano, tan detallosos como éramos cuando éramos novios? A lo mejor a uno ya se nos olvidó hasta decirle cosas bonitas a nuestra esposa, hermano. Y esas cosas van enfriando nuestra relación. Dios, hermano, siempre está allí para hablarnos con amor. Dice, con amor eterno, hermano, dice el Señor, te he amado.
¿Sabe qué? El amor de Dios, hermano, si nosotros lo alcanzáramos a comprender y mirar todas las cosas que hemos hecho delante de su presencia, y aún así Dios nos ha perdonado, hermano, estamos hablando, hermano, de un amor verdadero. Una persona que no ama de verdad, hermano, no te puede pasar ni un mal gesto, ni una mala cara. Pero Dios, hermano, cuántas cosas nos ha pasado. Y Dios, hermano, está diciendo en este tiempo y en el tiempo que viene, hermano, y en el tiempo futuro, prepárate, dice, porque yo quiero ir a tu encuentro. Posiblemente, hermano, nos hemos extraviado, nos hemos salido del camino, pero una vez más está diciendo Dios, prepárate. En otras palabras, hermano, no necesitas cambiarte, no necesitas ponerte buena ropa, no necesitas peinarte, no, prepara tu corazón, porque, hermano, Dios está a la puerta, Dios está tocando, y dice Dios, hermano, prepárate al encuentro, hermano, ¿con quién? Con tu Dios. O sea que en otras palabras, hermano, está diciendo el Señor, ¿sabes qué? Todo el tiempo, todo el tiempo. Y ya para muchos cristianos, hermano, ya no es todo el tiempo. Muchos cristianos, hermano, nomás en la iglesia oramos, hermano, en el tiempo de la oración, en el tiempo de agarrar la Biblia, muchas veces en la iglesia nomás lo hacemos. Ya no hay ese amor, hermano, ya no hay esa pasión, la cual nosotros, por la cual llegamos a los pies del Señor. Pero Dios, hermano, cuando venga por su iglesia, quiere encontrar una iglesia enamorada. Una iglesia, hermano, que esté esperando. Si no, imagínense, hermano, nosotros éramos los que visitábamos a nuestras novias. Nuestras novias no iban a visitar nosotros. Pero ¿sabe qué? Nuestras novias, yo pienso, hermano, que estaban ansiosas. A menos que no nos amaban, pero si nos amaban, estaban ansiosos, ya sabían el horario, a qué horas llegaba usted, hermano. ¿Ven? Por allí ya hasta cosquillas en las plantas de los pies tenían, hermano, que ya querían estar en aquel lugar. Cuando se daba ese encuentro, hermano, cuando tú mirabas a tu novia, cuando ella te miraba a ti, hermano, algo pasaba. Algo nuestro corazón, hermano, algo sentía, porque había una correspondencia de ambos. ¡Aleluya! Y ¿sabe qué, hermano? Esa correspondencia, eso verdadero, eso hermoso, en Dios no se ha acabado. En Dios, hermano, no se acabará. En usted y en mí, hermano, se apaga. En usted y en mí se acaba, pero en Dios, hermano, permanece para siempre. ¿Y sabe qué, hermano? Si usted y yo no llegamos a ese encuentro, si usted y yo, hermano, no estamos preparados, el Señor tiene más personas, hermano. El apóstol Pablo, hermano, predicándole a su pueblo, a los judíos, en una ocasión, mira, hermano, que los judíos rechazaron la palabra del Señor y dice, ¿sabes qué? Ya estuvo suave, dice, ¿sabes qué? Me voy con los gentiles. Aquellos que no conocían a Dios, aquellos que no tenían el pacto que ustedes tienen, aquellos están ansiosos por recibir esta palabra. Los dejó allí, hermano, y se fueron a predicar a los gentiles. Cuando Pablo empieza a predicar a los gentiles, hermano, esa palabra fue recibida con gozo y alegría. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo no teníamos parte con Dios. Dios estaba lejos de nosotros. Dios, hermano, aunque ya tenía su plan, pero en ese tiempo estábamos fuera de ese alcance. Pero gracias a Dios, hermano, a la misericordia del Señor, que yo y usted estamos en este lugar. Y sabe que, hermano, Dios nos quiere seguir encontrando. En aquel momento, hermano, Dios, el encuentro que yo y usted tuvimos con Dios fue un encuentro hermoso. ¿Cuántos se acuerdan, hermano, cuando por primera vez usted recibió un toque de Dios? ¿Se acuerdan, hermano? Yo me acuerdo, hermano, de mis cabellos, de mi cabeza, hermanos, se para. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ese encuentro que yo tuve con Dios, hermano, ese encuentro, hermano, que fue
tan hermoso. Nunca en mi vida, hermano, había experimentado algo así. ¿Sabe qué, hermano? Yo había tenido cosas buenas, pero nada como lo que pasó esa vez que Dios vino a mi vida, hermano. Eso que transformó mi vida. ¿Sabe qué, hermano? Era cuando llega, hermano, Dios al hombre, lo cambia absolutamente todo. Desafortunadamente el hombre, hermano, se empieza a descuidar y él es el que se empieza a descomponer. Pero Dios, hermano, arregla todo. ¿Sabe qué? Posiblemente, hermano, yo y usted no dejamos todas nuestras actividades cuando conocimos al Señor. Pero el plan de Dios, hermano, es irlo limpiando día a día a usted y a mí. Pero esa limpieza, hermano, Dios no quiere pararla. ¿Sabe por qué, hermano? Porque desde el día que llegamos al camino de Dios hasta que el Señor nos recoja de esta tierra, hasta ese día, hermano, Dios ha estado trabajando en nosotros. Va a seguir trabajando en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si Dios deja de moldearnos, hermano, nosotros nos descomponemos. Nos vamos a donde éramos antes. Entonces, por eso la transformación de Dios, hermano, es día a día. Muchos de nosotros, hermano, ya no mentimos, pero sí nos enojamos mucho. Y eso es algo que Dios quiere cambiar. Mira, hermano, cuando yo conocí al Señor, yo tenía, hermano, muchos gallos. Me gustaban mucho los animales. Cuando Dios toca mi corazón, hermano, cuando hay ese encuentro con Dios, hermano, Dios no vino a mí a decirme, ¿sabes qué? Tú eres esto. ¿Sabes qué, Miguel? Tú eres esto. Yo sé que tú eres esto. Yo sé que estás haciendo esto. Dios no vino de esa manera a mí. ¿Sabes qué? Dios vino a mí, hermano, y me tomó, me amó, me protegió. Sentí sus caricias. Cuando yo sentí esa presencia, hermano, inmediatamente algo, hermano, dentro de mí empezó a trabajar. Y empecé a mirar, hermano, delante de mí, algo, hermano, donde se estaba presentando todo aquello que no le agradaba a Dios. ¡Aleluya! Entonces, hermano, la transformación que Dios hizo en mi vida de unas cosas fue de un día. En un día, hermano. Ese mismo día, hermano, que yo tuve ese encuentro con Dios. Ese mismo día, hermano, hablé a una persona y le dije, te regalo todos mis animales. Porque yo quiero servirte, Señor. Me voy a deshacer. En ese mismo rato, hermano, en ese mismo instante, agarro el teléfono y le llamo a una persona, hermano, y a las 3 horas estaba limpio mi casa de animales. Y no es que los animales eran malos, hermano. Lo malo era para lo que yo los quería, los animales. Eso era lo malo. Entonces, sí, hermano, cuando verdaderamente el hombre está dispuesto y el encuentro con Dios es genuino, hermano, el hombre está dispuesto a cambiar. No le es imposible, hermano, dejar de tomar. No le es imposible dejar de tomar. No le es imposible dejar de mentir, perdón. No le es imposible dejar nada. ¿Por qué, hermano? Porque está esa convicción, Dios la pone en usted y en mí. ¡Aleluya! Pero al transcurso, hermano, de los días, de los años, Dios quiere seguir trabajando. Pero muchas de las veces yo y ustedes tenemos ese proceso. Gloria a Dios. Y nos encontramos, hermano, con que tenemos 5, 7, 8 años en el Evangelio y nos decimos, ¿por qué pasó que yo dejé esto, que era más grande que esto, en el instante cuando yo tuve ese encuentro con Dios? ¿Y por qué han pasado tantos años y esto que lo considero más pequeño, no he podido dejarlo? No he podido deshacerme de él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros hemos parado ese proceso. Ahora, hermano, yo he dicho eso también y lo he analizado. Yo he dicho, cuando a mí me invitaron a la iglesia, hermano, yo dije en mi corazón, con mis labios declaré, dije, no es el tiempo para mí. Yo soy joven, yo necesito disfrutar de la vida. Pero después, hermano, después de 2 años me volvieron a invitar
Y yo volví a decir, hermano, no es el tiempo para mí. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros estamos mal en esa área. ¿Sabe por qué estamos mal? Porque nosotros decimos, no es el tiempo para mí, no es el tiempo para mi padre, no es el tiempo para mi hijo. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermano. No mire lo que digo yo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, a toda aquella persona que escucha la palabra del Señor, dice, si oyeres hoy mi voz, ¿está hablando, hermano, de mañana o está hablando de hoy? ¿Está hablando de un minuto para adelante? ¿Está hablando del instante? La palabra de Dios, el Espíritu Santo, hermano, dice, si oyeres hoy mi voz, no hagas duro tu corazón. Muchas de las veces, hermano, yo y usted hacemos duro nuestro corazón y vivimos en el mundo, hermano, vivimos una vida desagradable a Dios. Aleluya. Pero no es porque Dios no te haya querido llamar en ese instante, hermano. No es porque Dios no te haya querido traer en ese instante. Cuando la palabra de Dios te está diciendo, hermano, si oyes, entonces, ¿qué es lo que guarda a nosotros, hermano? ¿Qué es lo que guarda a mi padre, hermano? ¿Qué es lo que me guardó a mí? ¿Qué es lo que guarda a mis padres? El llamado de Dios a mis padres, hermano, mi familia es ya. Pero mi familia no ha querido por algunas razones. Gloria a Dios. Pero no es que Dios no quiera traerlos ya. El Señor quiere traerlos ya. Si usted sale ahorita afuera a la calle y le dice a una persona, ¿sabes qué, hermano? Dios te ama. Dios quiere rescatar tu vida. No es para mañana, hermano, es para el tiempo que le están diciendo. La persona, hermano, tiene que estar tan dispuesta que, ¿sabes qué? No quiero esperar para mañana lo que tú me estás ofreciendo hoy. ¿Qué es lo que nos guarda entonces? La misericordia de Dios, hermano. La misericordia de Dios, pero no es que Dios, hermano, no nos haya querido llamar en el tiempo que nos llamó. El tiempo que Dios me llamó, hermano, fue en el 98. Gloria a Dios. En ese tiempo yo tenía que llegar. Pero ahora que yo entiendo, hermano, digo, no es que Dios no me quería en ese tiempo. Dios me quería desde el 98. Pero yo no quise con Dios. Pero Dios tuvo misericordia de mí para darme otra oportunidad. Entonces Dios, hermano, encontramos de que a pesar, hermano, de que nosotros somos malos, Dios es bueno con nosotros. Y a pesar de que una y otra vez lo hemos rechazado, hermano, Dios ha tenido misericordia. Pero no es porque yo y usted tengamos que hacer un cambio, hermano, de aquí a un año, no. Fíjese los cambios que yo y usted tenemos que hacer. Nosotros tenemos que salir con el corazón de este lugar, hermano, hoy, en este día, en este momento, hermano, dispuesto a ¿qué? A recibir, hermano, la enseñanza, a hacer un cambio en nuestras vidas, a decirle, Señor, en este día, en este momento, yo quiero volver a tener un encuentro contigo. Pero ese encuentro no es para mañana, hermano, es para hoy. A lo mejor tú lo quieres en este momento y lo tienes de aquí a un año, pero no es porque Dios no quería hoy, hermano. No es porque Dios no quería tratar contigo, es porque tú no quisiste tener ese encuentro con Dios. Por eso es necesario, hermano, esos encuentros que Dios quiere tener con nosotros, no los rechacemos, hermano. No los rechacemos. A cada momento, a cada instante. ¿Ven? Y vamos a mirar, hermano, una cita bíblica donde nosotros vamos a analizar. Lo voy a invitar que vaya al libro de Lucas. ¿Amén? Y vamos a mirar ahí, hermano, cómo Dios, hermano, a través de una persona nos enseña, hermano, que cuando aquel hombre, hermano, quiere tener un encuentro con Dios, no hay obstáculo que le impida tener ese encuentro. Lucas 19, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Amén. La honra y la gloria, hermano, es para aquel que está sentado. Amén. Gloria, a Él sea la alabanza. Dice la palabra, hermano, que Él es el único digno que se encontró, hermano, para abrir esos sellos. ¿Ven?
¿Ya lo tenemos, hermano? Amén. Capítulo 19, verso 1. Gloria a Dios. Dice así la palabra, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Amén? ¿Cuántos ricos hay aquí? ¿Amén? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. La multitud, hermano, era un obstáculo para Zaqueo. ¿Amén? Pues era pequeño de estatura, otro obstáculo. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por ahí. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí en este lugar? ¿Eh? Aquí está su presencia, hermano. Así de que usted es el que va a decidir ahora, en este día, si quiere tener un encuentro Sí, amén. Gloria a con su Dios. Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, Cristo Jesús. le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aleluya. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Es muy importante, hermano, cuando Dios viene a venir a nuestra vida. No le recibamos con tristeza, hermano, no le recibamos con ira. Recibámosles con gozo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, el 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y esa es la gran virtud de nuestro Dios, hermano, que Él vino, comió con los borrachos, Gloria a los Dios. pecadores, de los cuantos tantos, hermano, éramos usted y yo. Amén. Gloria a Dios. Y Dios no se avergonzó de comer. Amén. Él quiere seguir comiendo con nosotros. Dice el 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aleluya. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y con esto quiero decirle, hermano, que Zaqueo era un hombre, dice, importante, rico, pero un hombre que estaba perdido. Y necesitaba, hermano, lo que yo y usted necesitamos cuando llegamos a Jesús. La riqueza, hermano, y lo que él decía en el pueblo de él, la importancia, el respeto con el que a él lo trataban por ser el jefe, no le iba a servir, hermano, para llegar al reino de los cielos. Había que hacer algo. Entonces, hermano, Zaqueo, dice la palabra, que el primer obstáculo, hermano, que se encontró, dice que era la multitud de la gente. El segundo, hermano, dice que era un hombre bajito. Amén. Un hombre bajito, imagínense. Zaqueo, hermano, un chaparrito. Por ahí hemos mirado personas chaparritas. Cuán difícil, hermano, de ser querer mirar algo enfrente con una multitud y no poderlo mirar. Mirar un árbol, hermano, y las ramas están tan altas. ¿Cómo le hizo? Aleluya. Pero ¿sabe qué, hermano? El deseo que había en Zaqueo, porque el maestro iba a pasar por ahí, eso es lo que a él, hermano, lo llevó a esforzarse. Le llevó, hermano, a tener ese deseo en su corazón y dijo: yo quiero mirar al maestro cuando pase por ahí. Y eso es lo que Dios está buscando en usted y en mí. El Señor está diciendo: cada día yo estoy delante de mi pueblo. Pero mucho pueblo se ha olvidado de buscarme. Mucho pueblo ya no quiere mirarme. Mucho pueblo ya no quiere sentirme. Mucho pueblo ya no quiere pasar tiempo conmigo. Aleluya. No pasaba antes.
Y Dios, hermano, nomás póngase a pensar, tanta gente, hermano, que había por ahí. ¿Cómo Dios no miró a alguien más, hermano? La palabra de Dios, hermano, dice que él iba y precisamente se detuvo, hermano, donde estaba Zaqueo. ¿Cómo supo el Jesús, hermano, que estaba ese varón ahí? ¿Cómo supo, hermano, que se tenía que detener precisamente ahí y mirar hacia arriba? Si tenía mucha gente a su alrededor, hermano. Quizás, hermano, quizás ninguna de las personas que tenía a su alrededor, los miles de personas que tenían a su alrededor, hermano, tenía el corazón, hermano, que tenía Zaqueo. Gloria a Dios. Ningún corazón de los que estaba ahí, hermano, tenía el deseo, hermano, que tenía el corazón de Zaqueo. Y eso, hermano, es lo que impacta a Dios. Eso, hermano, es lo que impacta al Señor Jesucristo. No importa, hermano, si eres moreno, no importa si eres güero, si eres alto, delgadito, hermano, chaparrito, no importa. El corazón, hermano, el deseo de Zaqueo de mirar al maestro pasar por allí fue lo que al Señor, hermano, lo detuvo en ese lugar y se dignó, hermano, a mirar hacia arriba. Amén, amén. Y le dijo, ¿sabes qué, Zaqueo? Nadie le dijo al Señor, hermano, que se llamaba Zaqueo. Tampoco. Dice, baja de ese lugar, dice, baja, pero date prisa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque iba a haber un encuentro con Dios. Ese encuentro, hermano, Zaqueo lo estaba buscando. Ese encuentro, hermano, estaba en el corazón de Zaqueo. Cuando el Señor, hermano, le dice, date prisa. Zaqueo no es como muchos de nosotros, hermano, que nos dicen, pasa al altar. Y venimos arrastrando por ahí, hermano, como decimos, la cobija. Zaqueo, hermano, se baja y lo lleva a su casa deprisa. Ahora fíjese lo que causa, hermano, la presencia de Dios en el corazón del hombre. Aleluya. El Señor Jesucristo, cuando entró con Zaqueo, hermano, no le dijo, ¿sabes qué, Zaqueo? Yo sé que tú eres un ladrón. Sé que tú eres un pecador. No le dijo, ¿sabes qué? Mataste, robaste, mentiste. Nada de eso Dios le dijo, hermano. Simplemente, hermano, entró porque había el deseo en el corazón del varón. Cuando la presencia de Dios, hermano, entra a tu vida, a tu corazón, no hay necesidad, hermano, de que venga Dios y te diga, ¿sabes qué, hermano? Tú tienes algo en contra de tu hermano. Cuando esa presencia, hermano, viene y toca tu corazón, esa presencia, hermano, te dice, ¿quién eres tú delante de Dios? A tal grado, hermano, que Zaqueo se empezó a destapar él solito. Y le dice, Señor, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si he robado alguno, dice, se lo devuelvo 4 veces. El Señor nunca le pidió hacer eso, hermano. Pero eso es lo que hace la presencia de Dios, hermano, cuando llega a tocar el corazón. Por eso es necesario, hermano, que yo y usted siempre estemos reconociendo delante de Dios, hermano, que fallamos. Por eso es necesario que yo y usted estemos delante de Dios reconociendo, hermano, en contra de quién tenemos algo. Sabiendo, hermano, a quién amamos y a quién no amamos. El corazón, hermano, se endurece por causa del pecado. Pero cuando una vez más Dios viene y toca ese corazón es quebrantado. Y cuando esa presencia está en el corazón, hermano, esa presencia le empieza a decir al hombre, tú tienes algo contra mi hermano. Es cuando aquel hombre, hermano, aquella mujer se levanta y va y le pide perdón. Pero cuando hay un encuentro verdadero con Dios, hermano. O sea que lo que le quiero decir, hermano, que cuando el encuentro con Dios es genuino, nuestra relación, hermano, nuestra comunicación con Dios, con el prójimo, es genuina. Si nuestra relación con Dios, hermano, no es genuina, no podemos hacer lo que hizo Zaqueo, hermano. No podemos declarar, hermano, delante de Dios lo mal que hemos hecho. Pero cuando el encuentro es genuino, hermano,
al hombre y a la mujer no le da vergüenza decir, ¿sabes qué, hermano? Yo tengo algo contra de aquel hermano. Aleluya, gloria a Dios. He tenido muchas cosas en contra de mi hermano, en contra de mi hermana. ¿Sabe por qué? Porque esa presencia de Dios, hermano, hace valiente a aquella persona. Eso fue lo que pasó, hermano. La presencia del Señor Jesucristo le dio valentía, hermano, a Zaqueo para decirle, ¿sabes qué? Yo necesito declararte, aunque Zaqueo, hermano, ya sabía que el Señor Jesucristo sabía lo que había en el corazón del hombre. Entonces muchas de las veces, hermano, no esperemos a que llegue alguien más a decirnos, hermano, ¿sabes que tienes algo contra de tu hermano? La misma presencia de Dios, hermano, nos dice. Aleluya. Y hay que arreglar esas cosas. Amén. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Eh? Voy a invitar a leer una cita más, hermano, y ahí vamos a terminar. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. ¿Amén? Primero de Juan, capítulo 1, verso 1. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor. ¿Ya lo tenemos, hermano? Primera de Juan 1:1. Dice lo que dice, hermano, la palabra acerca de lo que estamos hablando, ¿ok? Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Amén. Es muy importante, hermano, la comunión entre nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, ahí vamos a parar un poquito, hermano. ¿Por qué dice Juan esto? ¿Sabe qué? Juan, hermano, no había sido llevado del Espíritu a la presencia de Dios. Juan aquí está diciendo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero cuando Juan, hermano, fue llevado del Espíritu a la presencia de Dios, Juan se pudo dar cuenta, hermano, que hay uno solo sentado en el trono. Y él, hermano, escribió en el libro de Apocalipsis y dijo que él era el alfa y la omega, el principio, dice, y el fin. Entonces, hermano, para Juan fue lo que va a ser para muchos que no se han querido, hermano, doblar ante el nombre de Jesús. Para Juan, hermano, llevarlo hasta su presencia, le dio, hermano, la oportunidad de mirar, hermano, que uno es el que está sentado en el trono. Que no es el Padre y el Hijo, hermano, sino que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, ¿eh? Pero aquí, hermano, todavía el apóstol Juan no había subido hasta su presencia. Por eso, hermano, no sabía estas cosas. Amén. Dice, y estas cosas os escribimos en el 4 para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahora, ahí, hermano, ¿se acuerda el nombre del mensaje? Las evidencias. Amén. Las evidencias, hermano, de un cristiano, de un hijo de Dios, tienen que mirarse. Si nosotros nos amamos los unos con los otros, entonces eso es lo que va a impactar a las personas que no conocen de Dios. Pero si yo y usted estamos divididos, hermano, no vamos a mirar, hermano, prosperar estas cosas. Ese es el impacto, hermano, que yo y usted
vamos a ser aquellas personas que no conocen del Señor. Amén. Dice ahí, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y aquí estamos en el 9, aquí estamos, hermano, el encuentro entre Jesús y Zaqueo, en el verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso el Señor Jesucristo le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto este varón también es hijo de Abraham. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Zaqueo, por sus propios labios, confesó que él necesitaba del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice así, el 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aleluya. Ahora, hay una palabra, hermano, en el Salmo 73. Ese Salmo, hermano, es escrito por una cantor que se llamaba Asaf. Y este varón, hermano, dice que él miró a los arrogantes, a los impíos que prosperaban. Y dice que su corazón, hermano, sintió envidia porque ellos prosperaban y él sufría afrentas, él pasaba necesidad. Entonces dice, hermano, que él empezó a sentir punzadas en su corazón. Y dice, al último, hermano, dice, era yo como una bestia sin entendimiento. ¿Usted en algún momento, hermano, ha sentido punzadas en su corazón? Santo, bendito Dios. Cuando usted se Aleluya. presentaba, hermano, delante de su novia, sentía punzadas. Algo pasaba en su corazón. Gloria a Cristo. Y eso es bueno, hermano. Pero la otra parte, hermano, con eso terminamos. Cuando nuestro corazón siente punzadas, hermano, por una persona que nosotros no toleramos, es necesario, hermano, tener un encuentro con Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas de las veces puede ser, hermano, que alguien aborrezca a alguien. Y la palabra aborrecer, hermano, quiere decir que detestas a alguien, que no lo soportas, que no lo quieres mirar. Aleluya. Y entre el pueblo de Dios, hermano, la evidencia verdadera, hermano, del encuentro con Dios de un cristiano no tiene que ser así. Si nosotros queremos impactar el mundo, hermano, si nosotros queremos impactar las almas, tenemos que ser genuinos, hermano. Tenemos que tener ese encuentro con Dios, hermano, y ese encuentro tiene que ser algo genuino, algo verdadero en nuestro corazón. Si nosotros no nos podemos amar, hermano, unos con los otros, no vamos a poder impactar a aquella persona, hermano. Gloria a Dios. Nos vamos a impactar por un tiempo, pero cuando miren la realidad, hermano, se van a ir. ¿Sabe por qué? Porque van a decir, no hay el amor que ellos me decían que había. Así de sencillo. Entonces, tiene que haber una evidencia, hermano, en su vida y en mi vida, como hijo de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Muchas de las veces, hermano, nosotros decimos, no ponga la mirada en mí, no ponga la mirada en mí, pon la mirada en Jesucristo. Pero no es todo el tiempo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que le servimos va a venir y va a pedir cuentas a todo mayordomo, a todo siervo. Y nos va a cobrar, hermano, por las cosas que nosotros hayamos hecho mal. Aleluya. Y nos va a cobrar, hermano, la sangre que nosotros podamos llevar a nuestra casa. Entonces, hermano, si es necesario, hermano, que nosotros nos guardemos fieles delante de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque como mayordomos no vamos a poder decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Pero es que Él tenía que poner la mirada en ti. No, ¿sabes qué? Tú eras un ejemplo para Él. Tú eras un ejemplo para Él. Tú eras un ejemplo para ellos. ¿Sabe por qué, hermano? Se siguen predicando en esta iglesia cosas
acerca de la vestimenta? Porque no hemos aprendido. Por eso se sigue predicando. Cuando yo y usted aprendamos sobre estas cosas, ya no va a ser necesario predicar eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque su testimonio, su manera de ser, su manera de actuar, su manera de conducirse le va a estar enseñando a la persona que está entrando aquí. No va a tener que darle una predicación a una persona y le tiene que decir tápate la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque va a mirar a todas las hermanas con la cabeza cubierta. Esa es una evidencia también, hermano, de un cristiano. ¿Ven? Yo les bendigo. En nombre de Dios. Y hoy, hermano, yo sé que Dios quiere tener ese encuentro como el que tuvo, hermano, con este varón, amén. Zaqueo, una vez más quiere tenerlo con nosotros. Yo les bendigo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano y Dios bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor sea el que nos permita y nos dé el entendimiento. Amén. Vamos a invitarlos al altar. Dios bendiga a aquellos que estuvieron conectados este día a través de la red. Que Dios sea el que nos permita visualizar cuán grande propósito Dios tiene para nosotros. Amén. Ciertamente ese ejemplo que podamos nosotros ser es algo que nos va a demandar Dios a nosotros. Amén. Vamos a invitarlos, vamos a orar todos por los hermanos que no están aquí también, por los enfermos. Vamos a pedir al Señor que nos permita escuchar que ellos recibieron algo de parte de Dios en su clamor, en su petición. Amén. En el nombre de Cristo Jesús todos oremos. Y al Señor, ya no quiero ser igual, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Tú, Padre amoroso, pon en mí tu corazón, dígame. Gracias, Señor Jesús, porque todo, Padre amoroso. Oremos por los que están enfermos, que no están aquí con nosotros. Y las oraciones por nuestra hermana Carmen Zambrano, por nuestro hermano Ismael que está en México, en el hospital. Señor, sea que lo levante de esa cama, de esa molestia que trae en su cuerpo físico. Amén. De igual manera, por nuestros hermanos que no están aquí en este lugar, que están en necesidad, el hermano Tony Soto, la hermana Micaela, su hijo, en el nombre de Cristo Jesús. Dígale usted al Señor, necesita más de ti, Señor, mi corazón. Dígale al Señor.